Ok, estamos listos. Te saludo esta bella mañana de martes. Martes, ya se me fue el día. Estamos martes 19 de mayo. Aquí como cada mañana, tratando de aportar agua para tu vida, el agua de la palabra. Como buen aguador quiero estar aquí contigo junto al camino, aventándote esas bolsitas de agua para que sigas corriendo y termines el partido, los 90 minutos reglamentarios del partido. Bien, te saludo con este cafecito en esta bella mañana, gracias a mis 4 fieles videoescuchas que cada mañana me acompañan en estas reflexiones de la palabra del Señor, que espero están edificando tu vida. Veíamos ayer el sonido de las trompetas. Hablábamos de la importancia de abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz del Señor. Veíamos en Números capítulo 10 cómo el Señor le dijo a Moisés que hiciera esas trompetas, y eran para diferentes convocatorias, pero estaban íntimamente relacionadas a que vinieran a celebrar al Señor, a avanzar, a pelear por el reino, por establecer el reino, o acercarse al tabernáculo para escuchar las palabras del Señor a Moisés. Pero hablando en el ámbito del reino de Dios, Jesucristo nos dijo, como vemos en Mateo capítulo 6, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y en otra ocasión le preguntaron a Jesús: Jesús, maestro, le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿O cuál es el primer mandamiento? Y el Señor concluyó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor resumió la ley en esos 2 mandamientos: amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, que nos dice que tenemos que buscarlo a Él primero, esto nos enseña que cuando el Señor les dio la ley, cuando vemos el orden de los mandamientos, nos damos cuenta que lo primero que comienza estableciendo en los primeros 4 mandamientos están relacionados a nuestra comunión con Él. Por ejemplo, el primer mandamiento, el Señor les dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero después también les dijo: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. Posteriormente les dijo, el tercer mandamiento fue: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto tenía que ver con guardar el día de reposo, el Sabbat. Después viene ya lo de la honra a los padres, y luego el no matarás, el no hurtarás. Pero los primeros 4 están íntimamente relacionados a nuestra comunión con Dios. Ahí en los primeros 4 mandamientos o instrucciones en la ley, establece nuestra relación con Él como prioritaria. Entonces, cuando uno lee las instrucciones de Éxodo 20, 21, 22 y 23, porque no solamente son los 10 mandamientos, también hay otra serie de instrucciones, nos damos cuenta que todo comienza con nuestra relación con Él. La ley no fue dada a los hombres como una reglamentación o como el fin de las cosas. El fin de las cosas no es memorizar la ley. El fin de las cosas no es memorizar todas las instrucciones. Es más, nuestro fin no debe ser obedecerlas. Espero explicarme. Nuestro fin debe ser amar a Dios.
nuestro fin debe ser, el fin de todo es llevarnos a la conclusión de que no podríamos cumplir con todas las instrucciones relacionadas con nuestro prójimo si no priorizamos nuestra relación con Dios. Por eso estableció primero nuestra relación con Él. El enfoque debe ser buscarlo a Él. El enfoque debe ser amarlo a Él. El enfoque debe ser comprender que Él es el eterno. Por eso les dijo, yo soy el Señor, tu Dios. No solamente tengo poder, sino que soy eterno. No solamente puedo salvarte, sanarte y prosperarte, sino que quiero cumplir mi voluntad en ti. Soy el eterno. Y esto nos lleva a comprender que después de todas las cosas que hagamos aquí en esta tierra, finalmente nos vamos a presentar con Él algún día. Nuestra vida por esta tierra pasará, nuestra huella por esta tierra quedará por ahí visible, pero algún día nos presentaremos delante de Él. Entonces, si no establecemos una relación con Él aquí en la tierra, si no priorizamos nuestra relación con Dios aquí en la tierra, no podremos cumplir los demás mandamientos. No podremos cumplir la ley del Señor. Y entonces Jesús nos muestra esa prioridad. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Que Dios reine en ustedes. Que Dios establezca su reino y su voluntad en sus corazones y todo lo demás podrán cumplirlo. Entonces, al ver la ley del Señor, nos muestra los códigos, digamos, usamos esta frase, los códigos del reino de Dios. Códigos son principios arraigados en el corazón que determinan nuestra conducta. A eso me refiero con la palabra código. Son principios arraigados en el corazón que determinan nuestras conductas. Ese era el enfoque de la ley, que los mandatos, los principios, los estatutos del Señor se arraigaran en nuestro corazón para que determinen nuestras conductas. Nuestras conductas reflejan nuestras convicciones. En nuestra mente puede haber información, pero cuando están en el corazón es cuando están en el espíritu. Y el espíritu es el asentamiento de nuestra voluntad. Es lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, si en lo que verdaderamente soy establezco los principios de la palabra del Señor, se verán reflejados por medio de mis conductas. En ocasiones tal vez yo me enoje o me moleste por alguna situación, pero finalmente habrá un freno, y ese freno es lo que está en mi espíritu, donde yo he determinado amar a Dios, honrar al Señor, obedecerle, y por consecuencia me detengo ante aquella injusticia o ante aquella molestia o aquella tentación o situación que estoy enfrentando. El punto es que debe estar en el corazón. Ahora, Pablo nos dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Porque en Gálatas capítulo 3, Pablo hace referencia de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que no pueda cumplir con esta ley. Maldito, o sea, cae bajo maldición el que no puede cumplir la ley. Entonces, pero dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque lo que era imposible para nosotros, eso lo dice en Romanos 8, lo que era imposible para la carne, Dios envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros podamos tener acceso a la justicia de Dios. Ahora ya vamos entrando en la profundidad de este tema, la justicia de Dios. Porque si Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿a qué se refiere el Señor con justicia? ¿Qué clase de justicia es la que tenemos que buscar? ¿La justicia de que Dios cobre venganza de mis adversarios? ¿La justicia de que Dios le pague a los malos, a los que me han hecho mal, les pague con vara de hierro? ¿O a cuál justicia se refiere el Señor? Sabes que la palabra justicia en el Nuevo Testamento es el vocablo de causoni, algo así,
se escribe Decausoni. El vocablo Decausoni, pero en la cosmovisión griega, que es con el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, Chimi, cálmate. En la cosmovisión griega, que es con la que se escribió el Nuevo Testamento, Decausoni está relacionada con una diosa de la mitología griega, que aparecía con una balanza y con una espada. Yo sé que te estás imaginando a tu suegra con una espada, ¿verdad? Con una escoba. Pero esa es la cosmovisión griega de justicia. Es la cosmovisión griega de justicia, una mujer con una balanza y con la espada lista para cobrar venganza o darle cuello a todo aquel que la transgrede. Pero en la cosmovisión hebrea la justicia tiene otro sentido, tiene otro significado. En la cosmovisión hebrea justicia tiene que ver con salvación. O sea, no tanto con acabar con el malo, sino con salvar del malo a aquellos que han sido presa de una injusticia. El enfoque es salvación y no condenación. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces podremos comprender que la ley del Señor nos la dio para salvación, para ser librados, para ser libres del veneno de la serpiente. Ahora fíjate bien, en la presencia de Dios, la presencia es el anticipado conocimiento de Dios. En el anticipado conocimiento de Dios, él sabía que la serpiente, que el ángel Luzbel se iba a revelar e iba a ser echado a tierra. Dios ya lo sabía. En el anticipado conocimiento de Dios, él sabía que la serpiente iba a engañar a Adán y a Eva. Él ya lo sabía. En el anticipado conocimiento de Dios, él pudo ver cómo se desencadenarían todas las cosas. Por eso, en su anticipado conocimiento, dice el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, dice que en la presencia de Dios, él preparó desde antes de la fundación del mundo el Cordero sin mancha, que sería puesto como sacrificio por nuestros pecados. O sea, quiere decir que Dios en su anticipado conocimiento, él ya sabía cómo ocurrirían las cosas y por eso preparó la salida para nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a pecar, pero para ello preparó la salida que nos condujera o la puerta que nos condujera a ser libres de la muerte. Por eso Pablo dice que la ley se finaliza, el fin es Cristo. Porque cuando uno lee la palabra y dice que el que no cumpla la ley muera irremisiblemente, y cuando dice no mentirás, no matarás, no robarás, uno dice pues ya, conocí la ley demasiado tarde, conocí la ley o entendí o maduré demasiado tarde. Ahora, ¿cuál es la salida? Entonces uno es cuando debe mirar a Cristo, el Hijo perfecto de Dios, porque Él es la salida de la condición en la que caímos. Pero entonces nos damos cuenta que hay una ley en el cuerpo. Esto viene en Romanos 7 y Romanos 8. La ley de la carne. O sea, cuando hablamos de la ley, habla de lo que legisla o gobierna nuestra carne. Y cuando hablamos de lo que legisla o gobierna nuestra carne, encontramos que durante muchos años, mucho tiempo, este hermoso cuerpo se programó para ciertas cosas. Este cuerpo se acostumbró a responder de cierta manera. Este cuerpo se acostumbró a ser dirigido por ciertos pensamientos. Y esa es la ley con la que nos enfrentamos, la ley de la carne, lo que legisla o gobierna esta carne. Es lo que aparece en Romanos 7 y 8, por ahí debe estar. Entonces me encuentro con que quiero hacer la voluntad de Dios, ahora que ya entendí, ahora que ya maduré, que salí de Egipto, que estoy procesado y que llego al conocimiento de la palabra, me doy cuenta que no puedo cumplirla. Me doy cuenta que para mí es complicado. Me doy cuenta que me gana la carne. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Es donde entra en operación la importancia
de estar en Cristo, ser hallado en Cristo. Pablo señalaba que él había dejado todo por basura, todo su conocimiento, toda su teología, todos sus triunfos, todos sus logros, los dejó todo porque lo tenía como basura. Pablo basaba su justicia en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, en su propia ley, en su propia aplicación de la ley. Pablo atribuía su salvación o su santidad a la justicia que él mismo había logrado, al conocimiento, a la aplicación de la ley. Pero entonces se dio cuenta que todo esto que él había logrado lo había llevado a basarse en su propia justicia y no en la justicia de Dios. La justicia de Dios que es en Cristo. Por eso dice en Filipenses, si no me equivoco, que él dejó todo esto porque lo tomaba por basura y ahora quería ser hallado en Cristo y no en mi propia justicia según la ley. Porque mi propia justicia raya en el ámbito de la religión, raya en el ámbito de alcanzar una santificación que solamente Dios puede hacer en mí. Raya en el ámbito del orgullo religioso, donde quiero atribuir que mi conocimiento, mi teología, mis títulos ministeriales, mis certificados de estudio, mi pulcritud, todo eso, en eso quiero basar mi justicia y ahí me estoy desenfocando, porque debo buscar la justicia de Dios que se cumplió en Cristo. En Cristo Jesús se cumplió la justicia de Dios. Por eso Pablo decía, yo he tomado todo mi esfuerzo humano para ser hallado en Cristo y poder entrar al ámbito del poder de la resurrección. Porque es a través de Cristo que puede operar en mí el poder de la resurrección. Entonces, es un hilito bien delgado en tratar de cumplir en mis propias fuerzas la justicia y en buscar a Dios, profundizando mi vida en Cristo para que por medio de Él pueda cumplir la justicia. O me esfuerzo por cumplir la justicia de Dios, o me rindo delante de Dios para que por medio de Él pueda cumplir la justicia. Son dos cosas muy diferentes. O me esfuerzo por tratar de obedecer la ley y me reprimo cada vez que pasa una situación difícil, o me enfoco en amar a Dios, me enfoco en descansar en Dios, me enfoco en profundizar en la vida en el Espíritu y por consecuencia puedo cumplir los mandatos. Entonces, mi enfoque debe ser agradar a Dios, amarle, deleitarme para poder cumplir con lo demás, porque Pablo dice en Romanos, capítulo 8, habla acerca de que la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es lo que dice la Escritura, Romanos 8, en el contexto de la ley. Los designios de la carne, o sea, la determinación de la carne es ir contra Dios, eso es contra la ley. Es rebelarse a la ley del Señor. Esta es la tendencia de la carne. Entonces, dice Pablo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, déjame explicar algo aquí, los que son de la carne. Porque podemos estar hablando de alguien, no precisamente de alguien que esté dando lugar al pecado, sino que estamos hablando de alguien que en la carne trata de agradar a Dios. Alguien que en la carne trata de obedecer a Dios, que se reprime, que trata de tener fuerza de voluntad para no pecar o para no equivocarse, para no deshonrar a Dios. Pero Pablo dice que los designios de este cuerpo, la ley de este cuerpo es ir contra los asuntos de Dios. Entonces, si yo por mi esfuerzo humano trato de agradar a Dios, voy a terminar perdiendo porque estoy tratando de controlar algo que tiene la tendencia a irse por el camino equivocado. Entonces, ¿cuál debe ser la ley que gobierna mi vida? Pablo dice ahí que la ley del espíritu de vida en Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, la ley del espíritu
de vida en Cristo. Está la ley de la carne y del pecado, de la muerte y el pecado, dice en Romanos 8, del pecado y de la muerte, perdón. Y está la ley del espíritu de vida en Cristo. Entonces, o me enfoco a no pecar, no pecar, no pecar, no pecar, no pecar, o me enfoco en buscar a Dios, en buscar su Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8, Pablo dice que por el Espíritu de Dios es como nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. No es en nuestras fuerzas, sino que es por medio del Espíritu de Dios. Ahí en Romanos también dice la Escritura, Pablo señala claramente que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos, ojo aquí, en Romanos 8, dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vuestros corazones, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Habla de que si el Espíritu de Dios, que venció al diablo, que venció la muerte, resucitando a Jesús, ese mismo Espíritu va a vivificar mi cuerpo, va a transformar mi cuerpo. En otras palabras, la manera en que puedo obedecer las instrucciones del Señor es amando a Dios, centrándome en Dios, buscando al Señor, deleitándome en Él, profundizando mi vida espiritual, buscando el poder del Espíritu Santo. De esa manera podré vencer sobre las obras de la carne. Ahora en Romanos 10, ojo aquí, en Romanos 10 dice que a los que antes conoció, también predestinó para que fueran como su Hijo. Vamos a hablar en este punto de la predestinación. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que llegaran a ser como su Hijo. En el asunto de la predestinación, en este versículo de Romanos, está hablando que hay una versión que traduce diciendo, en vez de predestinación, está diciendo que a los que antes conoció, les diseñó un camino, les preparó un camino para que llegasen a ser como su Hijo. ¿Cómo es que antes nos conoció el Señor? La semana pasada te compartía en el contexto de Jeremías, que Dios le dijo a Jeremías, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y yo te explicaba que antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. O sea, estuvimos en la mente de Dios. Nacimos por voluntad divina. Antes de que nuestros padres nos concibieran en el vientre de nuestra mamá, estuviéramos formados en el vientre de nuestra mamá, ya éramos un plan de Dios. Ahí entra el asunto de la predestinación. A todos Dios nos predestinó, ninguno de nosotros nació sin la voluntad de Dios, nacimos por voluntad divina. Pero no nos hizo nacer para que se perdieran unos y se salvaran otros. No entra ahí el asunto de la predestinación. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice que Dios amó a todo el mundo, para que todo el que cree en Jesús pueda ser salvo. Entonces no quiere decir que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para perdición, no. Dios en su anticipado conocimiento preparó para todos la salida a través de Cristo Jesús. Pero el punto al que quiero llegar en este pasaje de Romanos es que en esa palabra que dice que Dios nos predestinó, hay una versión que traduce de esta forma, como ya te señalé. Dice que Dios diseñó un camino para que llegásemos a ser como Jesús. Diseñó un camino. Y cuando hablamos de un camino, esto nos muestra una senda que tiene un fin, una senda que tiene una meta, una senda que tiene un objetivo, llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Jesús. Porque Jesús es el Hijo perfecto de Dios. Porque Jesús es el Hijo obediente de Dios.
Y la estatura a la que tú y yo tenemos que llegar es a la estatura que dice Efesios 4, la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, cuando vemos la ley o las instrucciones, podemos decir, esta es la meta a la que tengo que llegar, porque el fin de la ley es Cristo, es lo que dice la Escritura, porque la ley se cumple en Cristo. Entonces, si yo quiero ser como Cristo, yo necesito el poder del Espíritu Santo para caminar y llegar a ser como Él. ¿Y por qué tengo que llegar a ser como Él? Porque solo a través de Él tengo acceso a mi propósito. Si el Padre me predestinó para que yo fuera como su Hijo, si Él me conoció antes de que yo tuviera existencia en esta tierra, quiere decir que Él pensó en un propósito para mí. Él pensó en una vida para mí. Él pensó en una meta para mí, en un Canaán para mí. Pero la forma de llegar ahí es por medio de Cristo. Por eso en Romanos dice que a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Mira estas tres cositas. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Ahora, eso de glorificar no solamente tiene que ver con el ámbito de la eternidad, de irnos a la vida eterna. En el contexto de que Él nos predestinó para estar en esta tierra, conforme a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, nos está diciendo que esos que fuimos predestinados primeramente nos llamó. Ahora, aplícalo ese llamamiento a haber salido de Egipto. Dice en uno de los profetas menores, el Señor dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Tú y yo fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Así dice la Escritura. Pero tenemos que llegar a ser como Jesús. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, la Escritura nos dice que nos llamó de Egipto, y luego dice, nos justificó. ¿Y qué quiere decir justificó? En el estricto sentido de la palabra, cuando buscaba yo en el diccionario la palabra justificar, tiene que ver con ser conforme a justicia. Ser conforme a justicia. Y cuando hablamos de ser conforme a justicia, estamos hablando de ser conforme a lo que Dios dice que debemos ser. Porque de manera sencilla, justicia tiene que ver con todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres. Con obedecer a plenitud las Escrituras. Y es ahí donde entra lo que te comencé compartiendo, que necesitamos la vida de Cristo impartida en nosotros. La vida de Cristo impartida a nuestro espíritu para poder cumplir con toda justicia. Porque si hay un camino que me lleva a ser como Cristo, indiscutiblemente voy a estar reflejando esa justicia de Dios en Cristo. Entonces, si me llamó de Egipto, Él quiere justificarme. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Entonces, si soy hallado en Cristo, no hay ninguna condenación para mí, porque estoy hallado en Él. La vida de Cristo se imparte a mí. Entonces, si yo soy justificado, voy a ser glorificado. Llamamiento, justificación y glorificación. Y ser glorificado podemos aplicarlo al término o al punto de vivir en el propósito de Dios para mí, para nuestra vida. Entrar a Canaán. Es nuestro acceso a Canaán. Ahora, en este contexto de Romanos, la Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si hablamos que el Hijo perfecto de Dios es Cristo, entonces si yo soy hijo de Dios y soy como Cristo o busco ser como Cristo, debo ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahí vemos la importancia del Espíritu Santo para la transformación de nuestra vida. Espíritu de Dios no solamente es una experiencia bonita. El Espíritu de Dios se manifestó
en Egipto por medio de milagros y señales. El Espíritu de Dios se manifestó en el desierto, donde iba arriba de la nube. Pero el Espíritu de Dios, después del Sinaí, vino y habitó entre ellos, habitó en medio del campamento. Pero posteriormente el Espíritu de Dios, o la nube, desapareció en la entrada a Canaán, porque vino el príncipe de los ejércitos de Dios. O sea, podemos entender que era Cristo, porque Josué se arrodilló delante de él, y vino el príncipe con la espada desenvainada para llevarlos a la conquista de Canaán. Ya no era un asunto de darles maná, ya no era un asunto de darles agua de la roca, ya no era un asunto de beneficios temporales o diarios, de alimentación diaria, sino que era un asunto de conquista, la conquista del propósito, la conquista de las promesas, la conquista de Canaán. Para llegar ahí debemos ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo todavía nos está convenciendo de pecado, entonces todavía estamos en Egipto. Si el Espíritu Santo todavía nos está convenciendo de justicia, ándale, pórtate bien, ándale, ve a la iglesia, ándale, haz lo que dice el Señor, entonces todavía no estamos en el ámbito de ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero cuando entendemos la importancia de profundizar nuestra vida espiritual, que la vida espiritual no es un asunto del domingo, como lo enseña la tradición, que el asunto espiritual no es un asunto de 4 paredes donde vamos y cantamos, porque el asunto de las 4 paredes del templo, de ir y cantar, es parte de una vida devocional. Pero la vida de reino significa que todo el tiempo, todos los días, soy guiado por el Espíritu de Dios. Y Jesús, y Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solamente el que hace la confesión de fe, porque a veces pensamos que con solo hacer una confesión de fe, ya somos hijos de Dios. Si confesamos que Jesús es nuestro Señor, somos salvos. Ojo aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Una cosa es salvación y otra cosa es vida plena. Una cosa es salir de Egipto y otra cosa es llegar a Canaán. No podemos pensar que con el solo hecho de decir recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, ¡pras!, ya estoy en Canaán. No, porque todavía hay una transformación en la mente. La salvación operó en mi espíritu. Ahí en mi confesión de Jesucristo como Señor y Salvador, operó la justicia de Dios para salvación. Pero ahora debe operar la justicia de Dios para transformación. Y es donde entra la obra de la justificación. Es donde mi mente tiene que operar conforme a justicia. Es donde mi mente debe operar conforme a lo que Dios dice. Y mi enfoque no debe ser cumplir la ley, mi enfoque debe ser buscar a Dios. Porque si me lleno de Dios, entonces pensaré en Dios. Porque dice Romanos 8, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si solamente me la paso pensando en las cosas de la carne, si solamente me la paso pensando en agradar a Dios conforme a la carne, si solamente me la paso pensando en asuntos pecaminosos de la carne, entonces voy a terminar siendo un carnal, aunque vaya a la iglesia, aunque sea pastor, aunque sea ministro. Mis acciones, mis conductas van a dar evidencia de qué es lo que domina mis pensamientos. Pero los que piensan en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, esos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces mi enfoque debe ser buscar al Señor. Mi enfoque debe ser pensar en las cosas del Espíritu. Porque esa es la forma en que yo podré ser transformado o guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, reino de Dios no solamente es ir a la iglesia, congregarse, estar 3, 4 días allí en la congregación un par de horas, sino que diariamente ser guiado por el Espíritu de Dios. Esto no es irse a un convento a lo alto de una montaña, allá al Tíbet, no. En tu trabajo debes ser guiado por el Espíritu de Dios. En tu casa debes ser guiado por el Espíritu de Dios.
En tu empresa debes ser guiado por el Espíritu de Dios. Donde quiera que te desenvuelvas, ahí tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahí estaremos dando evidencia de que somos hijos de Dios. Te repito, una cosa es ser salvos y otra cosa es ser guiados por el Espíritu de Dios. Los israelitas en el tiempo de Moisés fueron salvos de Egipto, pero no entraron a Canaán. 40 años y no entraron a Canaán. De igual forma, un creyente puede tener 40 años de ser salvo y no entrar a la vida plena aquí en la tierra. Ya tiene su salvación asegurada en la eternidad, pero no ha resucitado al propósito. No ha resucitado a la razón por la cual Dios le dio existencia. Porque si hablamos de resurrección significa volver a la vida. Y si por nuestros pecados perdimos la vida que Dios tenía diseñada para nosotros, debemos resucitar a ese propósito. Todo comienza con ser salvos. Somos salvos por medio de Cristo. Nos llama y salimos de Egipto. Pero necesitamos ser transformados, dice Romanos 12, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Solamente si renovamos nuestro entendimiento podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comprobar tiene que ver con ver, tiene que ver con tocar, tiene que ver con palpar, tiene que ver con alcanzar. Y eso lo simbolizamos o lo ponemos como figura de Canaán, donde se cumple la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Te encuentras todavía en Egipto? Es decir, el Espíritu Santo todavía te está convenciendo de pecado. Entonces estás muy lejos de Canaán. ¿Te encuentras en el desierto, a las orillas, a los límites de Egipto, con un pie adentro y con un pie afuera? Porque tienes un concepto equivocado de la gracia de Dios. Porque a veces un concepto equivocado de la gracia de Dios es que Él nos permite nuestros pecados al fin que Jesús ya pagó por nosotros. A veces podemos tener un concepto equivocado de Dios y llegar a pensar que Dios es un papi que nos solapa nuestros berrinches, un papi que nos permite cualquier cosa con tal de que no nos vayamos al mundo. No se vaya a ir de la casa mi hijo, vamos a permitirle sus berrinches, vamos a permitirle sus malas actitudes, su falta de compromiso en la casa, no se vaya a ir de la casa. A veces tenemos esa imagen de Dios como un papi que nos va a permitir todo, porque si no me voy al mundo. Pero no es así. Ese concepto es una ideología falsa que se infiltra en nuestros pensamientos, porque Judas, el libro de Judas, la carta de Judas, es un solo capítulo, y ahí claramente el apóstol Judas habla de los que confunden en libertinaje la gracia de Dios. Los que confunden con la gracia de Dios con libertinaje. O sea, piensan que la gracia de Dios es una licencia o la libertad de hacer lo que querramos, al fin que ya Jesús pagó por nuestros pecados. Ya está pagada mi entrada al cielo. Esto se llama libertinaje. Y Judas en ese contexto les recuerda, o nos recuerda por medio de esa carta, nos recuerda a la generación de Moisés que salió de Egipto y no pudo entrar a Canaán. O sea, habla que ese tipo de pensamientos permisivos y conductas permisivas no nos permiten entrar a la vida plena que Dios tiene para nosotros. No nos permiten entrar al propósito. Entonces, Dios en su misericordia es paciente con nosotros. Pedro dice, Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Es lo que expresa en su epístola el apóstol Pedro. Entonces, una cosa es ser salvos por medio de Cristo, pero otra cosa es entrar a la vida plena en Canaán por medio de Cristo. Para eso necesitamos ser hijos de Dios. Y cuando empleamos el término hijo de Dios, es aquel que según Romanos 8 es guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios, viene a mi mente cuando en Lucas capítulo 4, ojo aquí, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y vino sobre él el Espíritu Santo. Vino sobre él el Espíritu Santo. Dice, sobre él, en la edad en donde Jesús entraría a su propósito, en el momento en que Jesús entraría a la razón por la que el Padre lo envió
a esta tierra. Antes de ese momento él era el hijo del carpintero. Antes de ese momento su jurisdicción solamente era Nazaret, donde vivía con sus padres. Pero después de ese momento Jesús entró al ámbito del propósito, al ámbito de la razón por la que vino a esta tierra. Cuando leemos la Biblia encontramos un antes y un después. Antes de ese episodio leemos que era un niño de 12 años sujeto a sus padres, Lucas capítulo 3, que a su edad ya entendía las instrucciones de la ley, de la Torá, pero no inició la vida en el propósito hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces, solo entonces, el cielo se abrió y se escuchó la voz del Padre que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Ojo aquí, en Lucas 3, en la genealogía de Jesús, encontramos a dos personas, Lucas 4 o Lucas 3, por ahí está, perdón, encontramos a dos personas a las que se refiere la Escritura como hijos de Dios. Dos personas como hijos de Dios. Uno de ellos es Jesús y otro de ellos es Adán. Lee la genealogía en Lucas, la genealogía de Jesús, y te vas a dar cuenta que solamente a dos personas en ese entonces se les mencionaba como hijos de Dios. Uno de ellos era Adán y otro de ellos fue Jesús, hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de hijos de Dios, en ese contexto, ojo aquí, hablamos de hijos de Dios. Si hablamos del ámbito de Adán, estamos hablando del momento en que Dios lo puso en autoridad sobre todas las cosas. Y lo bendijo Dios, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. En Génesis 2 dice que sopló aliento de vida, impartió su espíritu y les dio la facultad de tener autoridad y dominio sobre todo lo creado. Les dio la facultad de tener autoridad sobre lo que se mueve en los aires, sobre lo que se mueve en las aguas y sobre lo que se mueve en la tierra. Lo que se mueve en los aires, Efesios dice que es la potestad del aire. Lo que se mueve en las aguas, Isaías dice que es el leviatán del mar, serpiente tortuosa. Y lo que se mueve en la tierra son las serpientes y escorpiones. Hablando del ámbito espiritual, Adán recibió autoridad sobre todo eso. O sea, se le dio la facultad de ser hijo de Dios. Se le dio la impartición de la estatura que debía tener para tener autoridad y dominio sobre todo lo creado y ser un fiel reflejo del Creador, ser un fiel reflejo de su Padre. ¿Vamos allí? Ahora a Jesús se le dijo que era hijo de Dios hasta el momento en que vino el Espíritu Santo sobre él, el soplo de vida, la impartición del ADN espiritual, la impartición del ADN del Padre, porque hasta ese momento venía Jesús siendo conocido como el hijo del carpintero. Todavía en Mateo 13 le dicen, ¿no es este el hijo de María? Aquí están sus hermanos con nosotros. Era conocido como el muchacho que creció entre ellos, que era de Nazaret, que sabía de carpintería, que tenía varias hermanas, porque María tuvo varios hijos, según Mateo 13, tuvo varios hijos. Era conocido como el muchacho que había crecido ahí entre ellos. Pero después de ese acontecimiento de Lucas 4, cuando el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él, y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, entonces Jesús ya empezó a caminar con la autoridad que el propósito conlleva. Porque si hay un propósito, hay una autoridad para cumplir ese propósito. Hay un respaldo para cumplir ese propósito. Por eso usamos la figura de Canaán como propósito, porque en Canaán es donde tienes todo lo que requieres, todo lo que el Padre diseñó para ti, para que cumplas tu propósito. Es entrar al ámbito de lo que enseñé la semana pasada, de los lugares celestiales en Cristo, donde Efesios 1 dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que hay cosas diseñadas para ti y para mí, de manera que podamos cumplir el propósito siempre y cuando estemos allí, en el propósito. Entonces, una cosa es ser salvos y otra cosa es ser guiados por el Espíritu de Dios.
Una cosa es ser salvos y otra cosa es manifestarnos como hijos. Por eso Romanos 8 dice que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, no de los salvos, no de los creyentes. El mundo está lleno de gente salva, pero en este momento la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, aquellos que tienen el ADN de Cristo, aquellos que se conducen, hablan y piensan como Cristo, porque quien se conduce, piensa y habla como Cristo en estos tiempos de pandemia tiene la respuesta, tiene la solución, tiene la palabra, tiene la oración que la gente necesita. Entonces, una cosa es ser salvo y estar allí en un templo, ser de la secreta, tener la Biblia escondida bajo el brazo, y otra cosa es manifestarse como hijo. Y te repito, Romanos señala que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, y señala, porque la creación fue sujeta a vanidad. Dice que toda la creación fue sujetada a vanidad por alguien. Por aquel, dice con A mayúscula, por aquel que la sujetó a vanidad. O sea que la tierra, la creación no está viviendo en su propósito porque los hijos de Dios todavía no se manifiestan. Los hijos de Dios están escondidos en las cuatro paredes de un templo. Los hijos de Dios todavía no se revelan porque se han ocupado en memorizar versículos, se han ocupado en memorizar la ley, se han ocupado en memorizar los 10 mandamientos en lugar de enfocarse en buscar a Jesús, en lugar de enfocarse en amar a Dios. Y amar a Dios significa ponerlo por sobre todas las cosas, significa darle preferencia en todas las cosas. Cuando me determino a amarlo a Dios, entonces yo todas las decisiones, todos los caminos, todo lo que hable, lo que diga estará siempre sobre el filtro de mi amor por Dios. Esto que voy a hacer honra o no honra a Dios, y eso va a ser un filtro que me permitirá detenerme, va a ser un freno que me detendrá en la toma de mis decisiones. La creación entera gime a una la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de Israel estaban cautivos en Canaán, en Egipto, perdón. Los hijos de Dios, voy a ver la hora, perdón, ya son las 9. Los hijos de Dios estaban cautivos en Egipto, y ellos tenían una promesa de parte de Dios, la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán los estaba esperando. La tierra de Canaán les pertenecía a ellos, pero necesitaban salir de ahí, ser liberados, ser transformados, y entonces sí, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que tienen acceso a Canaán. Ahora bien, la ley viene siendo nuestro parámetro, o la ley viene siendo nuestro semáforo, como el termómetro de qué tanto de Dios hay en nosotros, de qué tanta impartición de Dios hay en nosotros. Ese viene siendo el semáforo. Cuando dice la Biblia, la Escritura, dice, no matarás. No matarás. Alguien dirá, bueno, yo no mato a nadie, ¿verdad? Sí deseo que lo atropelle un tren, pero no soy capaz de levantar un arma contra la persona. Ojalá le caiga un rayo al desgraciado, diría alguien. Pero no sería capaz de agarrar un cuchillo y matarlo. Bueno, Jesús vino a ponernos en perspectiva de lo que significa la ley. Porque la ley, más que un asunto físico, es un asunto que opera en el corazón. Porque Jesús dijo en Mateo 5, oísteis que fue dicho. Les enseñaron la ley, los llevaron a memorizar los mandamientos. Y los mandamientos dicen, no matarás. Pero ustedes solamente memorizaron los mandamientos y no comprendieron. Porque Jesús dijo, yo os digo que el que se enoja contra su hermano. Porque Jesús nos lleva a reflexionar. ¿Por qué una persona mata a otra? ¿Por qué una persona es capaz de levantarse y asesinar a otra? Porque en algún momento esa persona en su corazón empezó a ser dominado por la maldad. En su corazón dio lugar al enojo. Ese enojo se convirtió en ira. Y esa ira lo llevó a planear o a conspirar
o de manera, empezó de manera premeditada a levantarse contra su prójimo. Entonces lo que vino a culminar con un asesinato ya tenía tiempo de estar arraigado en el corazón. Por eso Jesús dijo, ustedes escucharon solamente no debes matar, pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya está expuesto. ¿Por qué? Porque ya está dando lugar a la maldad en su corazón. Por eso Pablo dice, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Dice, no caiga el sol sobre vuestro enojo. Si te enojaste con alguien, antes de que el sol se esconda, reconcíliate con tu hermano, porque si no te reconcilias, vas a dar lugar al diablo, vas a dar lugar a la maldad. Por eso en la ley, cuando el Señor dio las instrucciones de la ley, dio una salida, una especie de salida, para todo aquel que de manera involuntaria mataba a otra persona. Porque él estableció ojo por ojo, diente por diente. El que mató a una persona tenía que morir irremediablemente. Pero dio una salida para aquel que de manera accidental mataba a otro. Por ejemplo, alguien que agarraba un hacha y estaba cortando un árbol y se le zafaba el hierro y le pegaba en la cabeza a otra persona y se moría. Ese no fue un asesinato donde con premeditación y ventaja una persona mató a otra, sino que fue un asunto accidental. No hubo maldad en el corazón. Por eso a quien caía en ese caso se le daba la oportunidad de irse a una ciudad conocida como ciudad de refugio, porque no mató a alguien de manera voluntaria. Y tenía que huir porque dice la escritura que se activaba el vengador. O sea, en el asunto de la justicia, el derramamiento de sangre provocaba una salida o una activación del vengador. Y él tenía que irse a esa ciudad de refugio porque él había matado a una persona de manera involuntaria. Pero quien mataba a una persona de manera voluntaria o premeditada, ese tenía otro trato. La justicia lo alcanzaba de otra manera. Por eso Jesús dijo, no se trata de la memorización. Se trata de lo que permites en tu corazón. Se trata de la maldad que se mueve y opera dentro de ti. Porque si das lugar a la maldad, entonces tú ya te estás desenfocando de lo que debes hacer. Te estás desenfocando de cumplir la ley del Señor, de amar al Señor. Si el agravio que te hicieron pesa más que tu amor por Dios, entonces tus niveles de comunión con Dios están mal. Es un semáforo que te debe ver, que te debe mostrar que necesitas profundizar en tu relación con Dios. Es decir, cuando sientes que la ira te gana, que la ira te domina, que el enojo te empieza a dominar, es un semáforo. La ley viene siendo como un ayo que nos conduce a Cristo. Oh, necesito meterme más con el Señor. Siento que la ira me está ganando, siento que la ira me está dominando. Entonces, es cuando nosotros decimos, necesito buscar más al Señor. Necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Necesito sujetar esta carne, pero yo no puedo en mis fuerzas. Yo no puedo, porque esta carne tiene enemistad contra los asuntos de Dios. Pero si vivo por el Espíritu, dice Romanos 8, haré morir las obras de la carne. Si vivo por el Espíritu y soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces la carne no me va a dominar. Y si la carne no me domina, voy a obedecer al Señor. Y si obedezco al Señor, podré tener acceso a mi Canaán. Podré tener acceso a la vida plena. Si ya confesaste a Jesús como tu Señor y le pediste perdón por tus pecados, tú ya eres salvo. Eso lo dice la Escritura. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero no te quedes solamente saliendo de Egipto, no te quedes en los límites de Egipto. No te quedes dándole vuelta al desierto. Profundiza en tu vida espiritual. Profundiza. Esto no quiere decir que, te repito, que dejes tu trabajo, que dejes tu ocupación, tu profesión. No quiere decir que descuides tu familia. No, ese no es el enfoque. Pero en medio de tus actividades familiares, personales, empresariales, profesionales, comerciales, mantén tu comunión con Dios. Sé guiado por Él. Dios no es una religión de los domingos. Dios no es una religión de un día a la semana. Dios no es un asunto de apariencias externas.
Dios es un asunto, Dios, en nuestro trato con Dios es un trato que va en lo profundo del corazón. Es un asunto del espíritu. Juan capítulo 4, Jesús dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Habla del área del espíritu, no del área emocional. Podemos adorar cantando con nuestras manos en alto y nuestro cuerpo siente bonito. Podemos alabar a Dios danzando y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma siente alegría. Pero adorar a Dios en el desierto, alabar a Dios en medio de la pandemia, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, eso solo es posible si nuestra relación con Dios es un asunto del espíritu y no un asunto emocional. Es cuando muy arraigado en lo profundo de nuestro corazón, en donde opera lo que verdaderamente somos. Ahí donde nadie más nos ve. Ahí donde nadie ve nuestros pensamientos. Ahí en lo profundo de nuestro ser donde Dios ve. Por eso dice Jesús en Juan 4 que Dios busca adoradores. Él busca corazones, Él busca espíritus dispuestos a adorarle en verdad. En verdad. Y no bajo el caparazón de este cuerpo. Y no bajo la máscara de un ministerio. Porque Dios no busca ministros, Dios no busca apóstoles, Dios no busca profetas. Dios busca adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si nosotros entendemos que adoración a Dios tiene que ver con hacerlo el centro de todo en nuestra vida, entonces si nos profundizamos en Él, si determinamos amarle, Él nos va a dar la fuerza, la fortaleza, el poder para ser transformados, para ser cambiados. Esa transformación solamente la puede hacer el Espíritu de Dios. Bien, te iba a hablar de la importancia de eso para entrar a Canaán, pero ya no me alcanzó el tiempo. Pero vamos a orar, vamos a orar. Romanos 8 dice, ¿cómo habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo dice en Corintios que tenemos que orar con el entendimiento y orar con el Espíritu. Habla de que oramos con el entendimiento, es decir, hacemos peticiones y oraciones concretas. Pero también está la oración del Espíritu. La oración mediante la cual el Espíritu intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu ora por nosotros, porque hay cosas que están en lo profundo del corazón. Hay asuntos que se tienen que revelar en el Espíritu. Probablemente muchas cosas que te he enseñado no las logramos acomodar, no las logramos aterrizar, no las logramos comprender. Tal vez con tantas cosas que de pronto comparto, ya me perdí en tanto que estoy diciendo, pero esas te las revela el Espíritu. Te las revela el Espíritu de Dios. Cuando Moisés subió a la montaña, él no alcanzó a escribir todo. Pero cuando bajó, dio las instrucciones de lo que recibió allá arriba. ¿Lo memorizó? No lo memorizó. Sino que recibió una impartición espiritual. Recibió algo en su espíritu que ya lo traía dentro de él. Eso opera en el Espíritu. Entonces, cuando esa impartición viene sobre ti, cuando esa unción viene sobre ti, el Espíritu Santo te revela esas cosas, te hace comprender esas cosas, te hace pedir como conviene. A veces pedimos por necesidad, y precisamente a veces Dios nos hace pasar por necesidad para que lo busquemos a Él. A veces nos enfocamos más en la necesidad que en Él. Y es Dios quien nos hace pasar por una necesidad para que lo busquemos a Él. Entonces, a veces no sabemos pedir, pero dice Pablo en Romanos que es cuando el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en lenguas. Ora en lenguas. Y si no oras en lenguas, busca que el Señor te dé esa gracia, te dé esa impartición que te permita hablar en lenguas, porque la Escritura dice que en los postreros días Él derramará de su Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y profetizar tiene que ver con hablar o con orar conforme a la voluntad de Dios. Necesito ser lleno del Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios, porque si oro conforme a mi voluntad,
oro de acuerdo a lo que yo creo necesitar, oro conforme a lo que yo deseo. Está en el ámbito del alma, de los deseos, de los sentimientos. Pero cuando oro conforme a la voluntad de Dios, tiene que ver con propósito, tiene que ver con Canaán. Lo que estoy pidiendo me lleva a Canaán o no me lleva a Canaán. Ahora, ¿cuál es el Canaán? Yo no sé cuál es el Canaán. Desde ahí necesito aprender a pedirle a Dios conforme a su perfecta voluntad. Habla de pedir, de hacer oraciones de reino y no oraciones personales. Pero esa facultad nos la da el Espíritu Santo. Por eso, amados, la vida en Cristo es una vida en el Espíritu. La vida en Cristo es una vida profunda. Hay tantas vendas mentales, vendas religiosas, paradigmas, pensamientos que no son como verdaderamente debieran ser. Porque como ya te dije, Jesús dijo, ustedes han oído, pero yo les digo. A ustedes les han enseñado la ley de una forma, pero ahora yo les digo. Ese entendimiento solamente nos lo da el Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra oración. Espero que estas semillas que te estoy compartiendo, lo único que provoquen en ti, sea un hambre mayor por buscar al Señor. Lo que estoy haciendo como aguador, de estarte aventando aguas para que sigas corriendo, culminen con el objetivo de que metas gol y ganes el campeonato. Metas gol y ganes el partido. Porque puedes estar jugando un partido y hacer jugadas extraordinarias, hacerte una chilenita, meter un cabezazo, pero mientras no metas gol no vas a ganar. Y de nada serviría estar jugando un partido emocionante si finalmente no ganas. Y en esta vida se trata de ganar, porque en eso consiste la fe, en alcanzar lo que Dios dice que tiene para nosotros. En el desierto no ganamos, en Egipto no ganamos, en Canaán es donde ganamos, porque es el resultado de nuestra fe en Dios. Es el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos espirituales, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Padre, te pido que en el nombre de Jesús se nos revele esa predestinación que aparece en Romanos 8, donde nos enseñas que hay algo que tú planeaste para todos nosotros, pero que solamente lo podemos alcanzar por medio de Cristo. La predestinación es para todos, porque Cristo murió por todos y no solo por algunos. La predestinación es para todos, porque todos fuimos creados por Dios, pero necesitamos llegar a ser hijos de Dios. Y eso solamente vendrá como resultado de buscar a Cristo, de refugiarnos en Él y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, para llegar a la estatura, a la madurez que refleja un hijo de Dios. Padre, te pedimos, Señor, que nos reveles con claridad tu propósito, que nos reveles con claridad que necesitamos avanzar hacia la transformación de nuestra vida, que necesitamos avanzar y la única forma de avanzar es por medio de tu Espíritu Santo. Padre, revélanos que el Espíritu Santo no es una doctrina, revélanos que tu Espíritu Santo no es una emoción, revélanos que tu Espíritu Santo no es algo que sentimos, sino que tu Espíritu Santo eres tú mismo, Señor, viniendo a nuestros corazones para que podamos ser adoptados como hijos. Y entonces decir, como dice Romanos, Abba Padre. Abba Padre, que podamos entender, Señor, que tu deseo es que lleguemos a ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. No permitas que nos quedemos en el desierto. No permitas que nos quedemos a medio camino. No permitas que nos desenfoquemos de tu llamado. Ayúdanos, Señor, a ver, a enfocarnos, a caminar derecho y hacia adelante al plan perfecto que tú tienes para nuestra vida. Que como Pablo podamos decir, no es que lo haya alcanzado todo ya ni que sea perfecto, sino que sigo a la meta, sigo adelante para alcanzar aquello por lo cual también fui asido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, les bendigo en el nombre del Señor. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan excelente día.